El día de hoy veremos los lenguajes de programación. No te lo pierdas. ¡Vamos! Como ya había dicho, el día de hoy vamos a ver los lenguajes de programación. En este nivel del video ya nosotros podemos ver los lenguajes de programación, ya que al principio no teníamos ni idea de qué era programación, cómo se componía y todo eso. Entonces ahora vamos a hablar de cosas más técnicas, más teóricas, pero más profundas a la misma vez. En este caso vamos a ver los lenguajes de programación. Bueno, los lenguajes de programación son los encargados de hacer funcionar lo que conocemos como páginas web, aplicaciones, programas y otros elementos que nos facilitan nuestro día a día. Bueno, por ejemplo, en los lenguajes de programación, tengo aquí un ejemplo. ¿Qué pasaría si un día llegaras a tu trabajo y encontraras absolutamente que todos hablan chino mandarín? A menos que domines el idioma, sería casi imposible desarrollar tus tareas o tal vez por signos. No, sería muy problemático seguir las tareas, ya que no entenderías el idioma. Bueno, al igual que ese ejemplo, sucede igual con las máquinas y dispositivos. Ellas requieren un lenguaje específico para realizar sus funciones. Por eso el día de hoy contaremos qué son los tipos de lenguaje de programación, sus variables y sus usos principales. Bien, entonces, los tipos de lenguajes de programación. Tenemos los lenguajes de programación de máquina. El primer lenguaje de máquina es el más primitivo, el más arcaico de los códigos y se basa en la numeración binaria. Quiere decir que usan ceros y unos. Este lenguaje es utilizado directamente por máquinas o computadoras. Muy bien, es el lenguaje de máquina. Luego viene lo que son los lenguajes de programación de bajo nivel. Es un lenguaje un poco más fácil de interpretar, pero puede variar de acuerdo a la máquina o computadora que se esté programando, ¿no? Este ya es un nivel más o menos intermedio de los lenguajes usados para realizar la programación. Un tercer lenguaje ya es el lenguaje de programación de alto nivel. Este tercer lenguaje de programación de alto nivel es el más usado, ya que aquí se encuentran la mayoría de los lenguajes más conocidos. En la primera generación podemos encontrar el lenguaje de máquina o el ensamblador. En la segunda generación podemos encontrar los primeros lenguajes de alto nivel, por ejemplo el Fortran, el COBOL. En la tercera generación, de igual manera, de un uso del lenguaje de programación de alto nivel imperativo, es el Algol 8, el PLI, el Pascal, el Modula. En la cuarta generación ya tenemos lo que es de una época un poco más actual, es encontrarlo en el manejo de base de datos, puede ser el natural o el SQL. Y en quinta generación son los más avanzados y fueron pensados para la inteligencia artificial y para el procesamiento del lenguaje natural, que serían el Lisp y el Prolog. Bueno, esos son los tipos de programación. Ahora, los lenguajes más usados. Tenemos como encabezador a nuestro programa Java, el cual estamos usando para este curso, ya que he visto conveniente usarlo, ya que ocupa el primer lugar en nuestro top de lenguajes de programación más usados, ya que es el más actualizado actualmente y por su simplicidad, legibilidad. En el mundo se usan este lenguaje de programación para realizar aplicaciones, programas, y lo usan 9 millones de usuarios y bueno, presente en miles de millones de dispositivos
Inclusive las lavadoras cuentan con Java, las lavadoras actuales, los refrigeradores, se puede decir, las cocinas inteligentes, lo que significa un 15% del total del mundo. 15% del total del mundo usan Java. Segundo lenguaje de programación más usado es el lenguaje C, con un alto porcentaje de uso, al igual que Java. Este lleva un 12%, es el segundo más usado a nivel mundial. Luego viene lo que es el de Python, el lenguaje de programación multiplataforma, y muy usado y con multiparadigmática, que también puede usarse de forma general, con un propósito general. Y este lenguaje de programación lo he visto más usar a personas con más expertise en el ámbito de hacking, en el ámbito de solución de problemas más complejos. Y bueno, los he visto desarrollar en Python, es un lenguaje muy conocido. Bueno, luego viene lo que es el C++ o C++. Es un derivado del lenguaje de programación C que está en el segundo lugar, pero esto ya está enfocado a resolver problemas de software más complejos que exigen, por ejemplo, una intervención visual, por ejemplo. En quinto lugar tenemos el C#, es un lenguaje de programación orientado a objetos. En mi perspectiva, el C# es la combinación de Java y el lenguaje C. Entonces, si nosotros sabemos Java y lenguaje C, C# es pan comido para poder acomodarse a su lenguaje de programación. Y como sexto y más usado, tenemos el Visual Basic.NET, el cual es más usado por su sencillez y por las herramientas de automatización y aplicaciones web. Bueno, esos fueron los lenguajes de programación más usados. Otros de los lenguajes de programación son SQL, PHP, Perl, Swift, Ruby, lenguaje de programación en Go, lenguaje de programación en R, Rust, Kotlin, Objective-C, TypeScript y Pascal. Bueno, de todos estos, algunos ya se están deprecando, quiere decir que ya no se están usando mucho, ya que su tecnología no ha sido retroalimentada, ya que cada lenguaje tiene una comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un país bien pequeño, por ejemplo, puede ser una isla, digamos, una isla llamada X, donde tienen 100 habitantes, hablan el lenguaje X, y si estos 100 habitantes se mueren y ya no tienen comunidad, entonces solamente queda en la isla X, entonces no habrá forma de poder crecer de forma esa civilización. Entonces ocurre lo mismo con los lenguajes de programación. Si las personas no le dan mantenimiento, seguimiento y uso, va perdiendo la fuerza y va dejando de lado sus actualizaciones y así va muriendo. Muy bien. Esos son los lenguajes de programación, los tipos y los lenguajes de programación más usados. En conclusión, los tipos de lenguaje de programación, más allá de parecer herramientas complejas en las pocas personas que pueden trabajar o ser aptos para su manejo, cosa que ya no es cierto en la actualidad, porque varias personas ya saben manejar lo que es los lenguajes de programación, que son vitales para el buen funcionamiento de todo lo que conocemos y que nos rodea en Internet en la actualidad, ya que en nuestros tiempos el Internet ha subido a una categoría a ser parte de nuestra vida diaria. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. No se olviden suscribirse, comentar, darme su like y chao, chao. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed.
I fell so fast from